Hola, ¿cómo están amigos de OnePlus? Estamos hoy en un nuevo programa de Checklist. Mi nombre es Erika Poveda y hoy los voy a acompañar a hacer nuestro checklist. Nuestro checklist de hoy es un tema súper importante que tiene que ver básicamente con cómo logramos abordar los temas de suicidio con sensibilidad. Para eso cuento con una invitada de lujo, como todos los que me acompañan en este panel. Le doy la bienvenida a la psicóloga Carol Obando. Carol, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchísimas gracias a ti por esta invitación con este tema que últimamente, bueno, lo hemos escuchado mucho y vale la pena que hablemos de él como debe ser. Sí, Carol, muchísimas gracias. Sí, es súper importante que abordemos este tema porque en los últimos tiempos ha aumentado la tasa de suicidio, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esto se debe a muchos factores, entre ellos el encierro, la parte económica, la parte emocional, y por eso es importante que nosotros abordemos este tema, cómo logramos hablar sobre el suicidio con sensibilidad, porque muchas veces lo que sucede es que nuestros familiares o amigos dicen, ay, no pasa nada, se está haciendo. ¿Cómo abordamos esto y conversamos sobre el suicidio? Bueno, esto es algo muy cultural, como que nos da mucho miedo escuchar la palabra suicidio y tendemos primero a minimizarla o a no hablar absolutamente nada de eso. Por otra parte, hablamos también de una cultura donde no se nos ha enseñado a validar las emociones. ¿Y qué sucede cuando una persona toma la decisión ya de quitarse la vida? Significa que hay un dolor emocional extremadamente fuerte. No es que se la quite porque no quiere vivir, es que ya no ve alternativas y el dolor emocional es tan fuerte que ya no sabe qué hacer. Para que llegue a suceder esto, él tuvo que haber acumulado muchas cosas, muchísimas cosas. Y en una sociedad donde no se nos permite hablar ni de tristeza, ni de miedo, ni de rabia, donde se ve el éxito como siempre estar sonriente, siempre hablar de que todo está bien. Entonces las personas lo que hacen es volverse unos expertos en camuflar y en embotellar emociones. Y tenemos como resultado esto. Por lo tanto, aquí es clave que nosotros en casa, cuando escuchemos que, por ejemplo, desde un niño pequeñito, empieza a llorar porque está triste que un compañerito no fue a clase, en lugar de decirle, mira, no pasa nada, tienes más compañeros, le vamos a decir, ok, es normal que sientas tristeza, vamos a revisar cuando regresa él, aquí está mamá o aquí está papá y estoy para acompañar. Desde pequeñito él va a empezar a entender que las emociones son saludables, que las emociones se respetan, por lo tanto está en la capacidad de expresarlas. Entre más exprese, menos guarda. Entre más expresa, menos dolor emocional va a crecer. Por lo tanto, si nosotros escuchamos lo que la persona siente, la validamos y la acompañamos, ella va a tener muchísimo menos riesgo de tener un suicidio. Entonces, Carol, la clave acá es, dime. Te interrumpo un momento para averiguar si es el mismo tratamiento que le damos a los niños en tema de validar emociones como a los adolescentes. Se ha incrementado mucho esta necesidad o esta falta de comunicarse entre los adolescentes con sus padres, con sus amigos, y más bien están retraídos en el mundo de los videojuegos, están retraídos en su propio mundo. ¿Cómo lograr validar y saber cómo tratamos este tema con los adolescentes? Por supuesto, mira, con los niños, con adolescentes y con adultos, siempre se debe validar y contener una emoción. ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente está en la búsqueda de identidad, por lo tanto, él va a buscar adherirse en diferentes grupos. Él va creciendo y va a revisar, esta música me gusta, entonces hoy me siento identificado, en 3 días ya no, y los papás tienden a preocuparse muchísimo de eso, lo mismo con las modas. Entonces los padres utilizan términos como, no sabes ni lo que quieres, estás perdido, te vas a volver un vago. Entonces el adolescente lo que hace es interiorizar que lo que él siente y lo que él piensa y la confusión que tiene no es válida, entonces más guarda. ¿Y dónde sí encuentra aprobación? En estos grupos que lo escuchan, lo validan y que dicen, ok, yo también estoy sintiendo lo mismo. Pero si estos pares son pares negativos, pues la probabilidad de que él se sumerja más en algo nocivo es más alta. Entonces, al adolescente lo que le vamos, como está buscando identidad, se está comparando mucho, está entrando a redes sociales, las niñas ven estas figuras perfectas, entre comillas, ven que todo es maravilloso y que ellos no, empiezan a tener una ausencia muy fuerte. Entonces los padres lo que vamos a hacer es hablarle a nuestros hijos, verlo a los ojos y decirle, mira,
yo te amo porque eres mi hijo, yo te amo por el esfuerzo que haces al lograr las cosas, no solo por lo que obtienes, eres perfecto y maravilloso. El resultado no determina mi amor, es decir, que él sienta que lo amamos por quien es, no por lo que logra, no por la nota, no porque se vistió de determinada manera. Así el adolescente en ese momento no quiere expresarse, en algún momento sabe que puede contar con papá y mamá. Las cosas de sexualidad, las cosas de adicciones, de todo podemos hablar en la medida que él vaya creciendo y de acuerdo a su edad. Muchas veces no vamos a obtener la respuesta que queremos, pero no importa, él está escuchando. Si la información la tiene desde casa, esa es con la primera que se va a quedar. Mientras que si él está buscando en internet o está buscando a los amigos, esa es la información que va a validar. Por eso es muy importante lo que decimos en casa. Y igual las emociones. Si él dice, me siento enojado, le vamos a hablar de nuestra experiencia cuando teníamos esa edad. Entonces le decimos, mira, cuando yo tenía tu edad, yo sentía que había mucha confusión, no sabía si era niño, no sabía si era adulto, los granitos, me sentía súper incómodo, cuando me cambiaba la voz, los padres pueden hablar de esto, los hombres con hombres y las mujeres con mujeres, o los dos, no importa, pero siempre mostrarle que esta etapa, tener esa confusión, tener ese miedo a quedarse con el acné, ese miedo a estos cambios físicos, es natural, es normal y es una etapa. Ellos sienten un alivio increíble cuando les hablamos de esto. Y la probabilidad de que ellos se expresen es mucho más alta. Bien. Ahora, Carol, en este tiempo en donde hemos tenido que estar encerrados en pandemia, los niños han perdido ese contacto, o los adolescentes han perdido ese contacto o su espacio dentro de su colegio, dentro de su grupo de amigos, y en algún momento muchos están buscando, como tú dices, encajar, estar. Y cuando ya pierden ese propósito, cuando no encuentran un sentido de dónde estoy, en la familia no encajo, con mis amigos tampoco, no tengo este espacio, nosotros, ¿cuándo debemos realmente de estar alertas para poder detectar que esto no termine realmente en algo fatal como el suicidio? Entonces, cuando él nos explique o nos exprese que está muy mal, que está muy aburrido, que no sabe lo que le sucede, y esta sensación o expresiones como la vida es horrible, nadie me quiere, no debía haber nacido, si estas expresiones se repiten mucho o si se aísla en su habitación por más de 2 días, nosotros debemos estar súper atentos. La ideación, la expresión de me quisiera morir es una forma de pedir ayuda, así que lo último que debemos hacer en casa es decir, pues si quieres hacerlo, hazlo, o está amenazando, o lo dice por llamar la atención. No, esos llamados de atención son para pedir ayuda de alguna forma. Entonces, cuando vemos esto, lo que le vamos a decir es, debe ser muy difícil experimentar eso que estás sintiendo en este momento. Y yo estoy aquí para apoyarte, se me sale de las manos, no sé cómo ayudarte de una forma determinada y me encantaría que visitemos un profesional. Entonces, y Carol, en ese se me sale de las manos, Carol, en ese se me sale de las manos porque los padres, los abuelos, el entorno se empieza a desesperar un poco al ver la actitud que tiene este adolescente o esta persona que está sufriendo o está padeciendo de depresión. Se me sale de las manos, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo debo abordar? ¿Debo ir a un psicólogo, un psiquiatra? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente, bueno, el conducto regular es psicología, se hace un diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es evaluar en qué estado está, en qué nivel está. Si hay ideación, si hay intento, por ejemplo, en consulta yo me entero de que ellos ya han tenido muchos intentos y en casa ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces ya venía con un historial importante. Si nosotros detectamos ideación o detectamos intento, inmediatamente tenemos que trabajar interdisciplinariamente con un psiquiatra. Entonces el profesional de la salud mental lo que va a hacer es evaluar y revisar, ¿es necesario que haya intervención psiquiátrica o es algo más bien de solución de conflictos, de expresión de emociones que lo podemos manejar con psicología? Si se requiere intervención psiquiatra, la medicación cuando es necesaria se usa y el único que puede medicar es el psiquiatra, por lo tanto es él quien lleva la parte del medicamento. Y en psicología lo que hacemos es cambiar la percepción de la problemática, enseñarle a expresar las emociones, enseñarle a la familia cómo se validan, cómo se reciben las emociones, cómo se escuchan, enseñarle a los familiares también, a papá, a mamá, cómo expresar que se sienten a veces cansados, que se sienten frustrados, que se sienten tristes, que aprendieron de una situación difícil y que se volvieron a levantar. Este tipo de cosas son tan difíciles de expresarlas porque los padres también se ponen una capa de superhéroes y no expresan nunca que están mal, entonces a los jóvenes o a los niños les da miedo hablar de lo que sienten. Cuando nosotros les damos estas técnicas y estas herramientas, pues ya nosotros logramos un equilibrio. Es un proceso, pero se pueden hacer muchísimas cosas. Lo importante es que entre más rápido lo detectemos, muchísimo mejor.
Lo importante es que podamos ver estas alarmas. Estamos abordando un tema súper importante y que en la actualidad ha incrementado el tema de los suicidios en adolescentes, en jóvenes, en adultos, y por eso este checklist de hoy tiene que ver con cómo abordamos el tema sobre suicidios de una manera sensible, con sensibilidad. Para eso pues estamos abordándolo con Carol Obando. Los voy a invitar a ustedes a que vayamos un corte y volvemos con más de este importante tema. Estamos de vuelta aquí en nuestro checklist. Soy Erika Poveda para los que recién se conectan y quiero contarles que nuestro checklist tiene que ver con cómo abordamos estos temas de suicidio con sensibilidad. Para eso pues estoy conversando con la psicóloga Carol Obando, con quien estamos abordando este tema. Carol, importante atender o estar alerta cuando se producen estas alarmas y efectivamente pedir ayuda. Una vez que uno pide ayuda al psicólogo y si se evalúa, como bien lo has dicho, con un psiquiatra, es importante que nosotros también podamos detectar quién le puede ayudar, porque conozco de muchos casos que están en diferentes grados de depresión, y eso me lo vas a contar tú ya mismo, qué grados de depresión existen y que es necesario que cuando se sientan así desesperados, busquen a alguien como ayuda. Cuéntanos un poco sobre estas redes de apoyo, cómo funcionan. Muy bien, las redes de apoyo son estas personas que me ayudan a canalizar mi dolor emocional. Entonces pueden ser inicialmente los padres de familia, una persona que tengan de confianza, incluso un sacerdote que los escuche. Lo importante es que expresen. Y por supuesto los profesionales de la salud mental, que son los psicólogos y que son los psiquiatras. Pero una red de apoyo puede ser cualquier persona que esté en la capacidad de escuchar, de validar y de contener una emoción. No personas que con la mejor intención terminan haciendo aún más daño. Por ejemplo, usar términos que dicen eso no es nada, sé agradecido, hay cosas que le pasan a otras personas y son mucho más fuertes, tienes todo para ser feliz, no entiendo por qué no estás sonriendo. Este tipo de conversaciones lo que hace es aumentar la sintomatología y sentirse aún más perdido la persona que experimenta los síntomas. Entonces hay que enseñarle a la familia cómo se debe escuchar. Por eso generalmente el más indicado es un terapeuta o un psiquiatra o una persona que está muy acostumbrada a escuchar sin interrumpir, sin intervenir, sino más bien estar presto ahí. A veces funciona mucho más abrazar para que la persona logre desahogarse a estar diciendo muchísimas cosas. Sobre todo la escucha activa es súper importante dentro de todo este proceso, porque muchas veces tendemos a dar consejos al que nos está contando su problema y entonces interrumpimos y efectivamente se lo van a guardar porque nosotros estamos queriendo decirles que su vida es feliz, que todo lo que tú has comentado anteriormente, y como bien dices tú, esto agudiza este tema de la depresión. ¿Cuántos tipos de depresión pueden encontrarse en una persona y cuál es la que realmente alarma para llegar al suicidio? Bueno, mira, hay un contenido que es endógeno. ¿Qué quiere decir? Que puede haber antecedentes en los familiares donde una tía, la mamá, el papá, el abuelo tuvo ansiedad, tuvo depresión, hubo antecedentes de suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene mayor vulnerabilidad a padecer depresión. No quiere decir que sí o sí le vaya a dar, pero tiene mayor vulnerabilidad.
Y hay depresiones que se desencadenan con eventos externos. Entonces, por ejemplo, la pandemia, una ruptura amorosa, los casos de dependencia emocional son muy nocivos, porque es muy común que muchas personas tengan este desenlace tan fuerte porque sienten que si la persona los deja, ellos ya no existen. Entonces hay que tener alerta a todo este tipo de circunstancias que envuelven la vida de las personas. Por lo tanto, enseñarle a los jóvenes, a los niños y a nosotros mismos a afrontar estas situaciones ayuda muchísimo a reducir el riesgo. Entonces, si hablamos de depresión, existe una depresión mayor, que es la depresión que ya tiene ideación suicida, un intento tal vez de suicidio o varios intentos, leen al respecto, buscan en internet las formas, hay pacientes de pacientes, hay pacientes que buscan maneras para no hacerse un daño que se vea evidentemente físico, pero que sea letal, etcétera, etcétera. Pero Entonces, hay pacientes que también sienten este delirio de persecución o se sienten muy ansiosos. ¿En qué tipo de grado se encuentra esto? ¿Esto es ya estar alerta? Sí, por supuesto. Hay una depresión mayor que incluso la persona puede experimentar delirios. ¿Qué quiere decir? Puede sentir que escucha cosas que no son o ver cosas que no son. Estamos hablando ya de un punto súper al tope. Antes ya tuvo que haber habido muchísimos avisos. Entonces, para que lleguemos a depresión mayor, ahí sí o sí necesitamos intervención psicológica y psiquiátrica, porque la persona está totalmente desvalida ya. Entonces necesitamos que tenga un bastón fuerte para pararse y sostenerse, que cambie la bioquímica y luego ya tiene esta fuerza para acudir a psicoterapia y poco a poco ir cambiando la percepción del problema. Y hay otro tipo de percepción, donde hablamos también de una tristeza profunda, de una incapacidad para disfrutar las cosas que antes le gustaban, de encerrarse, pero sigue yendo a trabajar, pero sigue guardándose los problemas. Entonces ahí todavía podemos hacer muchísima psicoterapia y poco a poco ir incrementando y cambiando esta bioquímica de forma natural, con la expresión de emociones, con el afrontamiento diferente a las situaciones y a los conflictos. Incluso el ejercicio físico es súper recomendado, porque los estudios determinan que tener activación física ayuda y tiene un efecto muy similar al de un antidepresivo. Entonces es maravilloso lo que podemos hacer. Entonces empezamos a cambiar todas las rutinas que tiene la persona y poco a poco las empieza a superar. También tenemos una sintomatología en una depresión que no sea una depresión mayor, cuando la persona está muy estresada, muy ansiosa, empieza a tener ataques de pánico, empieza a tener insomnio y de ahí pasa la depresión. Entonces a veces tenemos depresión y ansiedad juntas. Entonces tenemos que empezar a diagnosticar muy bien, pero la depresión mayor, la que ya tiene ideación suicida, la que ya tiene intentos, esa es muy fuerte y hay que atenderla de inmediato. Ahora, hay síntomas que son muy evidentes, hay personas que se desdibujan, dejan de arreglarse, se aíslan, no quieren salir, lloran todo el tiempo, pero hay personas que se ven perfectas, como fue el caso de la Miss Universo que se suicidó. Bueno, era una mujer que se veía supremamente exitosa, que se veía perfecta a nivel físico, pero tenía tal vez depresión. No sabemos cuál fue su historial, pero muy seguramente sí lo tenía. Entonces hablamos que no es tan evidente. ¿Cuáles son las características que nos permiten determinar que hay una alteración en la conducta, que hay una alteración en lo que está sucediendo internamente? Cambios bruscos, así no sea físicamente, tal vez se pueda ver perfecto, se pueda ver sonriente, se pueda ver impecable, pero de un momento a otro nos damos cuenta que no duerme, que está trabajando mucho, o que duerme todo el día, o que empieza a comer muchísimo, o que deja de comer, y esto fue de un momento a otro. Entonces esos cambios ya podemos acercarnos a la persona y decirle, bueno. Ahora, Carol, hablamos de depresión por eventos anteriores, pero también existe la depresión por falta de hormonas o por falta de producir hormonas, y te pregunto esto porque en las mujeres alguien te puede decir, eso es la menopausia, o alguien te puede decir, es que tienes, después de haber dado a luz, tienes este postrauma después de haber dado a luz. ¿Cómo funciona esto de la depresión hormonal? Por hormonas, por falta de hormonas. Por hormonas. Claro que sí, hay etapas en nuestra vida donde tenemos un desbalance hormonal. Y cuando yo hablo de un componente endógeno, cuando hay una vulnerabilidad en la familia, digamos la abuelita de una paciente tuvo depresión. Y probablemente esta niña, si no se le enseñó muchas formas de afrontamiento, cuando crece y tiene su bebé, tenga un poco más de probabilidad en desarrollar depresión postparto, porque hay un contenido hormonal importante, porque hay pocas formas de afrontamiento y porque hay un antecedente hereditario. Entonces es mucho más alto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo tratamos también igual
con psicología y con fármacos. Los fármacos en este tipo de situaciones, cuando son más hormonales, más químicos, el tratamiento puede ir desde los 6 meses hasta el año. Eso lo determina el psiquiatra, que es una persona encargada de esto, pero es muy exitoso. Entonces hay personas que incluso se sienten muy bien y dejan de ir a psicoterapia porque se sienten muy bien con el medicamento. No se vuelven, no generan adicción ni dependencias al medicamento. Si lo lleva un doctor como debe ser, el mismo incrementa o reduce la dosis dependiendo del caso. Hay tratamientos que duran más, menos, pero eso lo determina el doctor. Entonces, estos desbalances químicos se empiezan a equilibrar con un psiquiatra. Bien, Carol, quiero invitarlos a todos nuestros amigos de OnePlus y a ti también, pues, a revisar nuestro checklist que hemos hecho hoy. Bien, con nuestra invitada, la psicóloga Carol Obando, hemos abordado el tema del suicidio con sensibilidad. ¿Cómo lo abordamos? Primero es importante evitar minimizar el dolor ajeno y validar las emociones, súper importante hacerlo. Buscar ayuda de un profesional de manera inmediata cuando usted ya detecte estas alarmas de las que hemos conversado en el programa. Activar redes de apoyo, súper importante también dentro de este checklist. Y tener en cuenta síntomas de alerta, sensibilidad excesiva, ideación suicida, pérdida del gusto frente a las actividades que antes les parecían placenteras. Con Carol hemos abordado este tema que tiene que ver con el suicidio y cómo lo abordo de manera sensible. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carol, en este checklist. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, me encantó este tema y lo que tú mencionaste en el checklist es muy importante, hablar de lo que nos sucede, hablar de lo que sentimos. La vulnerabilidad en los seres humanos es algo natural, eso es lo que nos hace humanos. Hay emociones que no se experimentan de una forma tan bonita, pero son necesarias para la vida. Cada una tiene una función, la rabia nos ayuda a poner límites, la tristeza nos ayuda a resignificar cosas, el miedo nos protege también y nos ayuda a mantener vivos. Por lo tanto, no hay que sancionarlas ni satanizar a las emociones, hay que reconocer que hacen parte de nuestra vida. Entre más las gestionamos, muchísimo mejor, pero no son malas, no hay emociones malas y buenas. Hay emociones que tienen una funcionalidad y que hay que saberlas escuchar y que hay que saberlas gestionar para no desbordarnos. Muchísimas gracias, ayudaríamos muchísimo. Gracias a ti. Muchísimas gracias y efectivamente, como dice Carol, hay que gestionar nuestras emociones, todas son válidas y nos sirven para nosotros poder desarrollarnos como seres humanos, así que no las escondan, más bien transmítanla, convérsela, y si usted logra identificar alguna emoción de parte de sus amigos, familiares, pues escúchelos y valídelas. Muchísimas gracias, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, aquí también en OnePlus y también en @checklistérica. Un abrazo inmenso para ustedes, les mando y les invito a que nos acompañen en nuestro siguiente checklist.